Bueno, vamos a comenzar. Para allá, Yitro. Se traduce Jetro, el suegro de Moshe. Está en el libro de Shemot, Éxodo 18.1 a Shemot, Éxodo 20.26. Le puse un título que es una pregunta y es, ¿hay que tener alguna inteligencia para acercarte a la luz de la Torá? O sea, ¿tenés que ser inteligente o tenés que ser sabio para poder venir a la luz de la Torá? Bueno, vamos a responderlo. Esta noche, con el permiso del cielo, nos vamos a meter en la profundidad de esta porción, que es una de las más importantes para el pueblo de Israel. Está llena de mensajes para el alma, ¿amén? ¿Por qué? Porque tenemos Matan Torah. ¿Qué es Matan Torah? La entrega de las lujot, de las tablas. Las tablas fueron entregadas en esta porción. Está acá, les acabo de decir, el libro de Éxodo 18.1 al 20.26. Ahí tienes la entrega de las lujot. Y antes de la entrega de la Torá, el Eterno lo llama a Moshe, a Moisés, y tiene una charlita con él. Estaban ultimando los detalles. Acompáñenme a 19, Pasuk 3 al 8. Dice así. Y Moshe subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciaré a los hijos de Israel. ¿Vieron eso? ¿Quién lo vio? El que lo vio sube acá y lo explica. Ajá, no lo vio nadie ahora. Vamos de vuelta. Y Moshe subió a Elohim, y Adonai lo llamó. ¿Quién lo explica? Sigamos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, voy de vuelta, escúchenme en esto. Si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Adonai le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Adonai las palabras del pueblo. Amén. Bueno, acá hay un montón de cosas, pero vamos a ir por lo sencillo. Tienen que ver esos juegos de palabras siempre. Tienen que entender algo. Nosotros, los judíos mesiánicos, no leemos la Biblia e interpretamos la Biblia por lo que está escrito. Nosotros investigamos lo que está escrito. Así estudiamos Torah, investigando. ¿Por qué dice esto? No decimos todo que sí, amén, como dicen las religiones. Sí, amén, ¿por qué? ¿Por qué decimos? ¿Por qué? Y ahí investigamos y abrimos la cabeza. Ahí tienen un juego de nombres que tiene un poder y está puesto a propósito para que lo vean. Pero yo no voy a ir por ahí hoy. Acá acabamos de leer lo que significa toda persona que alaba y adora a Dios. Escúchenme en esto. Toda persona, todo ser humano, esté donde esté, que alaba a Dios,
que cree en Dios es un judío. No, no puede ser. Porque judío es... No. La palabra judío viene de Judá. Judá significa, en el hebreo, alabar a Dios. Tuvo un hijo, se puso Judá y dijo, alabaré. Y se llamó Judá. ¿Y los judíos? Y bueno, llamalo como vos quieras. Yo te estoy explicando cómo es el hebreo. Ser judío no es un tema de raza ni de sangre. Ser judío es un tema de alma. Ahí sí es un tema de alma, y hoy lo vamos a ver. Es un tema de neyamot, de almas, no de sangre. Es más, por criticar a nadie, pero todos los artistas que vos ves en la televisión, que están todos en un viaje, son todos judíos. Y no guardan Torah, y no usan kippah, y no usan talí, y no rezan, y no van a la sinagoga. Esos son judíos. Si vos estás buscando judío de sangre, bueno, ahí lo tenés. Judío se es de neyamá, no de sangre. ¿Está? Porque judío viene de la palabra Judá, y Judá significa alabar a Dios. Tan sencillo como eso. Cada persona que alaba a Dios, le guste o no le guste, es judía. Es medio... No, es Moshe. Porque con esto hay una cosa de que pasan los años, siempre tengo que repetir lo mismo. Hay gente que no le entra en la cabeza. Porque yo no soy judío, dice. ¿Qué soy? Te resta. O sea, no es tan difícil de entender. Toda persona que cree que hay un Dios y le da gracia, es ser judío. Esa acción, ¿está? Bien. Ahora, entendiendo este punto, lo que vemos acá, claramente, es lo que significa ser judío. Y ahora lo va a entender mejor. Toda persona que alaba a Dios es judía, dije. Porque representa a Dios donde está. Vos estás en el laburo con tu compañero y vos decís, gracias Dios. Y el otro te mira, ¿viste qué le pasó? Se hizo religioso. No, vos reconocés que hay un ser superior que te ayuda, por ponerlo así. ¿Está? Y no sos un religioso, solamente tenés tu fe puesta en ese Dios. O sea, cada persona que cree en Dios representa a ese Dios donde esté, a través de su fe, a través de su manera de vivir, porque la fe también va de la mano de una manera de vivir. Esa manera de vivir no es cuando el hermano le cierra la puerta y entran acá. Es todo el día. Porque a veces perdemos ese concepto, que es acá. Acá somos todos bueno. No, todo el día, es un tema de conciencia. Entonces, aclarando esto, está hablando de que sos parte de un pueblo santo. ¿Qué significa un pueblo santo? Tenemos que andar como siempre decimos, sí o no. No, un pueblo santo es un pueblo de, escuchen bien la explicación, de una conciencia elevada. Y hay problema, y esto, y el otro, y acá, y allá. Perfecto, esa es la realidad. Pero si yo pertenezco a ese pueblo santo, estoy por sobre la realidad. Si soy una persona espiritual, estoy sobre lo material. Y domino lo material a través de lo espiritual. Confiando en ese ser que domina todas las cosas. Ser Kadosh, ser santo, es estar elevado espiritualmente por sobre todas las cosas. No es venir acá. No es venir acá. Hay gente mucho más santa que no está acá, pero que sabe cómo manejarse ante las situaciones. Hay gente que dice con la boca y al mínimo problema salen, pero no, millones de demonios por la boca. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo dice la palabra? ¿Pueden salir dos tipos de agua de la misma fuente? No. Ser Kadosh es estar por sobre las situaciones, porque estoy conectado a un ser que creó el universo, que es mi padre y que me va a ayudar, aunque yo no entienda.
Ser Kadosh es aceptar a ese Dios y creer en Él. Si Dios fuera lo que yo puedo solucionar, ¿para qué lo? Así nomás te digo. Yo soy una persona que llegó muy mal a Dios. Y no conozco a nadie que haya venido bien. Que muchos crean que llegaron bien es una cosa. Pero nadie llega a Dios. ¿Y por qué fui a buscar a Dios? Porque sabía o creía que había una fuerza por sobre todas las cosas que me podía ayudar. Una parte la pones vos, la otra parte la pone Dios. Pero eso es creer en Dios. Si yo creo en Dios, creo que Él va a poder donde yo termino, donde yo no puedo, donde no hay solución. O sea, no me sirve de nada decir que soy creyente y en cada problema me lo llevo a marzo a Dios. Y vivo renegado, y vivo enojado, y vivo manifestado. Si yo soy creyente, si yo alabo a Dios, lo alabo con mi fe, firme, aunque no entiendo, aunque no veo la solución, pero creo. O pregunto, ¿alguien puede ver a Dios? Si lo pueden ver, agárrenlo y lo llevamos acá a la 4 cuadras. Al que lo ve. Están ahí los profesionales que lo van a atender. Dios no se ve. ¿Por qué no se ve Dios? Porque tenés que creer por fe. Y ahí está el problema. Siempre queremos materializar la fe. Sí, creo, pero la fe tiene que ser esto. La fe tiene que ser esto, la fe tiene que ser esto. No, la fe es fe. La fe significa creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Entonces vamos definiendo, vamos a ponernos bien en la línea. ¿Quién es judío, quién no? ¿Quién cree en Dios, quién no? Ahí vamos a entender que acá no juega la religiosidad en Torah. En Torah juega realmente quien tiene una conciencia elevada, aunque sea para entender el mensaje y decir, por ahí necesito conectarme en esa esencia. No estoy conectado, pero por lo menos que entiendas cuál es el camino. El camino no es venir. El camino no es Torah. El camino no es Yeshua tampoco en sí. El camino es que vos puedas conectarte con Yeshua, con la Torah y con venir. Y ahí vas a ver la diferencia. Porque vos vas a tener paz, vos vas a tener shalom, vas a tener vida, vas a tener gozo, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Pero si todo esto es un acto religioso, no te va a servir de nada. Es más, perdiendo tiempo. Esta gente que está acá le dijo a Moisés, Nacé benishma, en hebreo. ¿Qué significa? Todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Nacé benishma. Ahora, vamos a hacer una pregunta lógica. Vamos a tratar de ayudarnos entre todos a tener una fe fundamentada en lo que decimos que creemos. Todos tenemos derecho a dudar. Por supuesto que lo tenemos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es la que se hacen los mundanos. Y es lo que están en otras creencias o en otros caminos espirituales. Vamos a hacernos juntos la pregunta. ¿Es real la Torá? ¿Es la palabra de Dios? ¿O es lo que nosotros queremos creer? Es un placebo, algo que nosotros nos afirmamos y eso nos motiva para estar firmes. Vamos de vuelta. ¿Es la Torá realmente la palabra de Dios? Y nadie diga que sí por decir sí. Porque lo estamos diciendo desde el lado mundano, desde el lado que no creo. Esa es la pregunta que te tenés que hacer. Esa es la pregunta que te tenés que hacer. Todos tenemos derecho a hacernos esta pregunta. Ahora,
Escuchen bien cómo es el camino, porque nadie está obligado acá a creer. Lo que tienen que saber es cuándo y dónde hacerse las preguntas. El judaísmo se basa en preguntas. Y está buenísimo que una persona venga y diga, ¿es verdad la Torá? ¿O es mentira? ¿O es algo que nosotros estamos tan fascinados y lo creemos y somos nosotros los que lo fabricamos así y estamos locos? Tenés derecho a pensar eso, pero tenés que hacer la pregunta en el lugar correcto. Por eso nos juntamos para estudiar Torá, para hacernos preguntas. Los judíos investigamos la Torá, no le creemos todo a rajatabla. La Mishnah, que son más de 800 libros, son preguntas que se hicieron los jajamín en contra del texto, no a favor. No a favor. Hoy tenemos miles de gente en las religiones que dicen, porque Dios dijo esto, porque Dios dijo lo otro, Dios dijo aquello. ¿Estás seguro que lo dijo? Porque cuando vamos al hebreo dice otra cosa. Entonces nosotros, que somos gente que está parada en la Torá, tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿es verdad la Torá o es mentira? ¿Es verdad que la Torá vino del cielo y Dios le dio eso a Moshe? Y que había, no sé, millones de ángeles que no querían que se entregara la Torá. ¿Eso es verdad? Pensemos juntos. Porque hay un montón de religiones, porque hay un montón de caminos espirituales. ¿Cómo sabemos nosotros que la Torá vino de parte de Dios y es la verdad absoluta, por decirlo así, el Emet? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que nos marca eso? Porque la gente que está afuera te lo va a decir a vos. A mí, ¿cómo me aseguras vos que esa es tu verdad? ¿Que eso es lo que vos querés creer? ¿Que el pastor, como te dicen, que te lavó la cabeza? No soy peluquero, pero te lavó la cabeza. Bueno, pero esa pregunta vos también te la tenés que hacer. ¿Es verdad la Torá o es mentira? ¿Por qué Dios me manda a poner un talí, un tzitzí, los rezos, esto? ¿Por qué? ¿Nunca te lo preguntaste? Que prendemos las velas, que esto, que ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Es verdad eso o es mentira? Esas son preguntas que vos te tenés que hacer. Y estás en todo tu derecho a hacértelas. Porque cuando vos evacuás esas dudas, ¿qué crees en vos? ¿La fe o ahí te va? Una de dos. Pero esas son preguntas que te tenés que hacer y se las tenés que hacer a las personas que están puestas por Dios para responderte. Por favor, amados, pregunten. Pregunten. Tienen que preguntar. No está mal que pregunten. ¿Realmente la Torá es la palabra de Dios? Miren, les voy a explicar algo. Todas las corrientes filosóficas que existen, todas las corrientes filosóficas que existen, cuando me refiero a filosófica me refiero a corrientes que usan el criterio, ¿no? La mente, ¿no? Bueno, todas esas corrientes que existen tienen dos formas en las que vos podés acceder a ellas o entenderlas. Todas las corrientes filosóficas tienen dos formas de acceso. Escuchen bien. Número uno, la inmanencia. ¿Qué es inmanencia? Significa que una vez que yo entro a esa corriente, ahí voy a poder entender si lo que esa corriente dice es. Eso se llama inmanencia. Y la número dos es la trascendencia. Y eso significa que yo estando de afuera, sin ser parte de ellos, voy a poder entender igual. Y también lo voy a ver con el tiempo. Estas son dos reglas que se aplican a todo lo que es línea de estudio y mucho más a la Torá. Escuchen bien esto, mucho más a la Torá. Pero de las dos, o sea, voy a ser claro, vos podés corroborar si la Torá es verdad estando dentro de la Torá o estando afuera. De las dos maneras lo podés corroborar. Pero la inmanencia
el estar adentro es la más fuerte y es la más rápida. O sea que todo aquel que quiere entender la Torá solamente lo va a lograr cuando cumpla con la Torá. Solamente, acuérdense, la Torá tiene 5 pasos. Vengo a escuchar. Podés estar acá y no estar escuchando. Vengo a escuchar. Entiendo de lo que escuché. Puedo escuchar y no entender un soto. Ahí tengo que hacer preguntas para entender. Una vez que entiendo, acepto. Ah, no me gustó nada lo que entendí. No me gustó lo que me dijo. No es como yo creo. Yo no la escribí, te digo, aviso. La escribió Moshe. Entiendo, acepto. Escucho, entiendo, acepto. Aplico lo que acepté. Y recién ahí es una inmanencia para mí. Voy a poder comprobar si es así o no. O sea que puedes estar en estos puntos, puedes estar en todo el conocimiento en el primero y lo otro que ni estén. Porque o no lo entiendo, o no lo acepto, no lo aplico. Y por obvio, si no hago ninguno de esos tres, no voy a saber nunca nada de qué es la Torá. Puedo saber lo que es la Torá para el otro, pero no para mí. Torá, para los que no están familiarizados con la palabra, significa instrucción. Instrucción de Dios. Entonces, la Torá solamente se puede entender cuando se cumple. Solamente. ¿Por qué? Porque al cumplirla, la persona que cumple con la Torá va a sentir cosas que estando afuera y tratando de refutar si es verdad, no es verdad, y cómo es, y que Dios creó el cielo y la tierra y los dinosaurios donde estaban. Bueno, si lo queremos ver desde ahí, si queremos estar de ese lado de afuera, no vamos a poder impactarnos con la fuerza espiritual que tiene la Torá. Es fácil de entender. Génesis no está hablando del mundo físico, es el mundo espiritual. Génesis 2 empieza el mundo físico. Entonces, presten atención. Hay un salmo. Salmo 34:8. Miren esto. Salmo 34:8. Miren lo que dice acá. Dice así. Gustad y ved, esta la cantamos. Qué bueno es Adonai. Dichoso el hombre que confía en él. Canta Gustavito siempre. Gustad y ved. Miren el término. Pregunto, a ver, ¿qué significa gustad? ¿Quién me lo explica? ¿Qué quiere decir gustad? ¿De qué me está hablando? De gusto, de sabor. Bueno, perfecto. Bueno, que alguien me explique, por ejemplo, qué gusto tiene el chocolate. ¿Qué gusto tiene el chocolate? Vos tenés que saber. Vos tenés cara que saber, de todos. ¿Qué gusto tiene? Es dulce. Y el azúcar también. Y la miel también. Y los caramelos también. ¿Quién puede explicar un gusto? Piensen cuando leen la Biblia, por favor, amados. ¿Cómo se explica el gusto? Gustad y ved, dice. Gustad, dice. Y para gustar, ¿qué te está diciendo? Que tenés que ¿qué? Que tenés que digerirlo. Que ni lo quiero escuchar. Escúchenme bien, amados. De la única forma que vos vas a poder entender la Torá es comiéndotela. No vas a tener otra manera. Solo aquel, por ejemplo, que estudia la Gemara, la puede entender. Yo le doy una Gemara a una persona que nunca leyó la Gemara, no la va a poder entender. El que la estudia y sabe cómo funciona el sistema lo va a poder entender. Solo aquel, escuchen bien,
que prepara las amadas hermanas una cena de Shabbat, puede entender lo que es una cena de Shabbat. Yo le doy gracias al Eterno que ninguno nunca se le ocurrió venir a preguntarme el por qué. Y siempre pudimos enseñar las cosas como dice acá. Naase benishma. Haremos y después entenderemos. Ahora lo explico. Solo aquel que se prepara y participa de la cena de Shabbat puede entenderlo. Es más, no lo puede explicar tampoco, porque va a decir, comí lo mismo que en mi casa. ¿Y cuál es la diferencia? No sé, había una paz bárbara, nos reímos, había 2 velas. Bueno, te cuento un secreto. Esas velas se llevan toda la energía que tenés de toda la semana, de dale que dale, dale que dale, dale que dale. Bueno, eso está comprobado por la ciencia, que se lleva todo lo que está en tu cabeza. Es más, hay una terapia que se utiliza para personas que no pueden dormir con una vela de noche, necesita de luz. Póngale un plato, por favor. Va a dormir eternamente. Con un platito. Pero hace eso, claro, se lleva toda la energía de la cabeza. Porque el plasma de la vela es bioconductor. ¿Por qué prenden 2 velas? No se prenden. Pero tiene muchos secretos. Tiene muchos secretos. Por eso les digo, cuando prendemos las velas, miren las velas y ¿qué les digo? Piensen en lo que los está preocupando. Solo aquel, escuchen bien, tenés que orar, no me gusta orar. Solo aquel que habla con Dios de todo corazón es el que puede sentir la presencia de Dios. Solo aquel. Si vos te vas como el caballo loco a orar a la mañana, ¿cómo hacían antes? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, amén. O hay algunos que ni siquiera eso, que el mediodía dicen, bueno Señor, como dije ayer, amén. Tengo hambre. O cuando, me acuerdo, nos sentábamos a cenar en casa con mi madre oraba, intercedía por los nenes de África, de acá, de allá. Y mi papá decía, amén, 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 decía mi papá. Diciendo, ¿cuándo termina? No. Pobre viejo, quería comer. No es momento de interceder, hay que orar, hay que bendecir la comida nada más. Pero bueno, el que es intercesor no puede parar, ¿viste? Es como el que es predicador, le da un micrófono y se lo saca más. Pero bueno, son dones. Enfoquémonos, escúchenme bien, amados. Solamente aquel que hace lo que está escrito lo puede sentir. Todas las misbot, los mandamientos, son inexplicables para los que están afuera de ellos. ¿Por qué tenés tzitzit? ¿Ves que tenés que responderle? ¿Qué te importa? Ah, así es. Me decía una persona que estaba en otro lugar que lo querían obligar a ponerse tzitzit. Gracias a Baruch Hashem acá nunca nadie se lo obligó a ponerse tzitzit. El tzitzit, podríamos dar, no sé, medio año de shur de un tzitzit. Es todo lo que hay en un tzitzit. Es toda la protección divina que hay en un tzitzit. Pero depende, estás cumpliendo uno de los mandamientos de la Torá. Bar mitzvah. Dos mandamientos no se entienden de afuera. Naseh benishma es mucho más que lo que dijo Dios haremos. Nishma viene de una raíz en hebreo que es lishmoa. Lishmoa en hebreo tiene 2 significados. Significa escuchar, pero también significa entender. Eso es lo que tienen las palabras hebreas. Cuando vos tenés una traducción en español, se queda corta siempre. Porque no es eso nada más. El Eterno tiene la capacidad, como la tenemos nosotros, de hablar con 2 voces. Y ellos que escucharon saben lo que pasó en estos momentos. Pero acá está plasmado de una sola forma.
Gracias a Dios tenemos el hebreo y sabemos realmente cómo fue. Pero no es solamente haremos lo que escuchamos, es escuchar y entender. Por ejemplo, el Shema Israel, la declaración de fe. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? Escucha Israel, pero no es escucha nada más, porque tiene la misma raíz que esta palabra que estoy usando. Shema también viene de acá. ¿Y qué quiere decir? Entender. Entendé Israel significa. No escuches por escuchar. ¿Cuántas veces escuchaste lo mismo? Otra vez dijo lo mismo. Entonces entendé hoy. Hoy entendé. Porque en hebreo significa eso también. Entendé. Dejá de escuchar y empezá a entender. Esa es la facilidad que tiene el idioma hebreo. ¿Qué significa Nacé Benishma? Hacelo y no preguntes. Y cuando lo hagas, lo vas a entender. Toda la Torá es así, amados. Toda la Torá es así. Esta es la actitud. Primero hay que hacer. Y cuando vos haces, ahí te viene la luz. Y vas a comprender. Escuchá lo que te voy a decir. No vas a comprender lo que estás haciendo nada más. Muchísimo más vas a comprender. Ahora lo explico. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque la persona que lo hace se le otorga espiritualmente 2 coronas. Escuchen este secreto. La persona que escucha un mandamiento, lo toma y lo obedece, automáticamente recibe 2 coronas. El sefirot de arriba, el campo de energía del cuerpo humano que está por donde te sale el pelo, perdón por los que ya están, pero bueno, quedó ahí el lugar. La coronilla, Keter, ahí está la sefirot de arriba, Keter. Ahí se te coloca una corona, escuchen bien, que se une con una de arriba. Cuando vos Nacé Benishma, obedeces a Dios sin cuestionar nada, lo que estás haciendo es activar todas tus sefirot, todos tus campos de luz. Lo que hizo Yeshua delante de su discípulo, se transfiguró, se mostró cómo él era. Esa luz sube desde el primer campo de energía que tenés abajo y va recorriendo todos tus campos que son transformadores hasta llegar a Keter. Y cuando llega a Keter, si vos obedeciste de esa manera, de arriba pasa lo mismo. Porque acordate que como es arriba es abajo. Y de arriba viene una fuerza que te genera una elevación doble. Y la persona que lo experimentó siente escalofríos continuamente, golpes de calor. Estás así hablando y haces así. Y que no sabes ni qué te pasó. Te baja información a la mente. Estás leyendo y como que tenés, ya sabés en muchas situaciones lo que va a pasar, lo que te van a decir. No sé si me entienden. Porque te conectaste con tu subconsciente. O sea, hay una manera tonta de hacerlo. Tuve un sueño, me pareció que, bueno, eso es no estar conectado con el subconsciente. Entonces el subconsciente te avisa igual. Te avisa. No tiene cómo avisarte porque no lo tienes trabajado. Pero cuando vos lo tenés trabajado, cuando vos obedecés la Torá y liberás esa energía que está en vos, porque ¿cuál es el primer mandamiento que Dios da ahí? Ani Hashem. ¿Qué significa? Yo soy Dios. Vos sos Dios también. O sea, vos sos una parte de ese Dios. No quedó en Ani Hashem el que escribió los 10 mandamientos, ¿no? Nosotros en Kabbalah tenemos una percepción como que es muy diferente. Y entendemos todo de otra profundidad. Ani Hashem. Cuando vos liberás esa fuerza, hay una transformación en vos. Y empieza a florecer ese ser espiritual que vino a hacer un trabajo a este mundo.
Y ahí donde vos estás por sobre la materia. Y empezás a desarrollar tus dones, tus talentos, de verdad, no el cuento de la religión. Ahí donde vos tenés verdaderamente discernimiento. Ahí es donde vos verdaderamente tenés conexión, donde vos te vas a dormir y no te vas a ese lugar que estuve con vos, pero no eras vos, era un hipopótamo con tu cara, y era esta casa, pero no era esta casa. Bueno, esos son lugares donde hay pavadas, donde no podés salir, es un plano bajo. Pero podés irte a dormir y subir a planos muy altos. Y traer secretos de allá para acá, que le cambien la vida a una persona, que le hagan bien. Pero te estoy dando la llave, ¿eh? Todo comienza, no tenés que orar 38 horas, ayunar 48, no. No, tenés que obedecer sin cuestionar. Y ahí se empieza a liberar la energía que hay en vos, porque la energía que hay en vos quiere obedecer a Dios. Entonces, la persona recibe 2 coronas, lo que llamamos en Kabbalah doble conexión de Keter. O sea, de él, de la persona hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esa es la verdadera conexión cabalística. Escuchen, la gente está muy confundida con estos temas. No entienden cómo es realmente. Y hay mucho de esto en internet que no es. Pero esto es complejo, yo no me voy a ir por ahí, les quiero hablar de algo sencillo. Yo no le puedo explicar a una persona que nunca hizo un rezo lo que va a sentir después de hacer el rezo, o lo que va a sentir el día que no lo pudo hacer. Yo no se lo puedo explicar. No tengo forma. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo le explico lo que yo sé? Le digo, había, hacía así, sentía así. ¿Cómo le hago? No sé qué le hago. Le meto lo del enchufe. ¿Qué? No sé. ¿Cómo le explico eso? Piensen. No te lo puedo explicar. ¿Por qué hace eso? No sé por qué lo hago. No sé, lo hago. Si sé que lo hago, me siento re bien. Ahora, ¿cómo te lo explico? No sé. No te lo explico, hacelo. Ahí está, Nacé Benishma. Un talit, no se puede explicar. Un sisi, no se puede explicar. Para entender la Torá, para entender los mivot, los secretos del cielo, primero hay que obedecerle a Dios. Y luego se nos revela. Esto lo sé desde que tengo conciencia. Dios no te puede revelar nada. No importa dónde estés, si vos no querés cambiar nada en tu vida. Si vos no tenés la intención más mínima de cambiar algo para vos, Dios no te va a revelar nada. Porque no tiene sentido que Dios pierda el tiempo revelándote cosas si vos no las querés cambiar. No tiene ningún sentido. En este plano tenemos 4 tipos de percepciones. O más claro, 4 tipos de personas o personalidades. La fruta del electro, del Sukkot. ¿Se acuerdan? No vamos a entrar por ahí, pero bueno, hay 4 tipos. De esas 4 se dividen en 2 y 2. Las 2 más bajas no las vamos a nombrar porque están bajo, son personas que vivirán bajo. Pero las 2 más elevadas tienen una categoría parecida. O sea, son personas que piensan, tienen elevación mental. Ahora, ¿por qué están divididas si las 2 piensan? Porque hay un tipo de esa persona elevada que solamente hace lo que entiende. Si no lo entiende, no lo hace. Entonces, su elevación está limitada. ¿Por qué? Por el sejet, por su conocimiento. ¿Y ese conocimiento qué es? Humano. Pero es muy inteligente. Perfecto. Tenemos los grandes filósofos griegos. ¿Está? No nos mueve ni un dedo a nosotros. Y ahora van a entender a qué pueblo pertenecemos nosotros y qué son ellos para nosotros. O sea, ¿son inteligentes? Inteligentísimos son.
Nadie lo puede discutir. En su mente humana, en su sabiduría. Pero esa sabiduría tiene un límite. ¿Cuál es? Lo que yo conozco, lo que no conozco. Lo que entiendo, lo que no entiendo. ¿Está? Lo que me gusta, no me gusta. Eso es la filosofía humana, el amor por el conocimiento. Bien. Ese sería un nivel elevado de ser humano. Está la otra parte. ¿Cuál es? Naseh Benishma. ¿Qué es Naseh Benishma? Yo sé que hay un Dios. No sé ni cómo se llama. Gente, estamos hablando de gente que está afuera. Porque hay tantas religiones. No sé cómo se llama. Pero sé que hay un creador. Porque alguien hizo todo esto. Hay un creador, hay un Dios. Yo creo en ese Dios. ¿Está? Y ese Dios, que no sé ni cómo se llama, sé que es eterno. El eterno. Porque es antes que todas las cosas. ¿Ah? Y también sé, mucho más nosotros, que nos hemos acercado a esta luz, que yo soy inferior a ese Dios eterno. Pero no dijimos a Ni Hashem, una chispita sos. Una chispita sos. Vamos de vuelta. Estamos en Torah ahora. Yo admito que la Torah es eterna, pero que yo soy inferior. ¿A qué? A Dios. No solo a Dios, a la Torah. Soy totalmente inferior. Y no pretendo, ojo con eso, entender toda la Torah, saber toda la Torah. No, 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 jamás. Lo hago porque sé que está por encima de lo que yo puedo comprender. No lo puedo comprender porque yo soy finito. Soy un ser humano. Y el que bajó esto es mucho más que yo. Yo no me puedo entender todo esto. Entonces lo recibo, lo acepto. Kabbalah Torah. Eso es Kabbalah Torah, aceptar la Torah. Después de que lo hago, después de que acepto lo que el Eterno me pide a través de su Torah, todo lo que yo hago en Torah vibra conmigo. Se une a mí, me pertenece. Mi rezo es mi rezo. Mi talí es mi talí. Mi sisí, mi sisí. Lo que hice hoy es mío. Lo que estudié hoy es mío. Lo que sí me puedo llevar de este mundo es lo espiritual. Y es todo lo que hago en Torah. Entonces yo sé que dentro de lo finito que soy, y sé que todo esto está por encima mío, que es mucho mayor que yo, y yo jamás voy a llegar a entender por completo esto, pero a la vez lo siento así, porque lo estoy viviendo. Y no se lo puedo explicar a nadie. A ver, yo sé que muchos quieren llegarle al familiar, al amigo. No te gastes en explicar a Dios. La persona que no puede entender que hay un Dios, ya está. Es más, Dios lo dejó así. Que no me conozca. No te gastes, vos no tenés que dar nada. No se explica a Dios. No fuiste llamado a explicar a Dios. ¿Querés explicar lo que Dios hizo en tu vida? Amén. Pero vos vas a explicar a Dios. ¿Cómo lo preferís? Explícamelo, porque la verdad. No se puede explicar a Dios. ¿Cómo vas a explicar a Dios? La persona que pretende explicar a Dios está loca. Las religiones han encasillado a Dios de una manera. Nosotros no. El judaísmo no. Vos, pecador, te vas al infierno. Nosotros no. Sabemos que no es así. Para nada es así. Predican a través del miedo. Por eso le dije al hermano hoy que cerrara con llave. Porque acá no tienen miedo. Escuchen bien esto, amados. Esto es vida lo que están escuchando.
nosotros no podemos explicar, yo no puedo explicar, pero lo único que sé que lo que hago me da cada vez más vida, me da cada vez más fuerza, me da cada vez más conocimiento. Y esa es la diferencia que hay entre los sábelo todo y las personas que cumplimos Torah. Esa es la diferencia que hay. El que cumple Torah no se tiene que preocupar por demostrar nada. El kabot, la honra que te da estar en Torah, no se iguala con ningún estudio de este mundo. Un profesional, el más grande que vos conozcas, esa persona que vos la tenés. Oh, no, pero este es abogado, no, este es juez, no, este es. Bueno, agarralo y ponelo en el medio de la Antártida, a ver quién lo reconoce. Y los pingüinos dicen, no, este es juez. ¿Qué kabot tiene eso? ¿Qué honra tiene eso? Para vos tiene honra eso. Para la gente, el común de la gente. En Torah, la honra que tenés hace que los demonios se te arrodillen a los pies. Que toda la estupidez que hicieron el domingo, en 15 minutos, una sola persona la pueda deshacer. Eso es Torah. Tuvieron meses planeando los botecitos. 15 minutos le duró la fiesta. Sépanlo. Eso es Torah. Eso es Torah. Yo no me voy a ir a bañar por la playa con toda esa porquería. Que hagan lo que quieran. 15 minutos le duró la fiesta. 15 minutos. Las aguas de Mar del Plata están limpias. No hay poder de las tinieblas en el mar. ¿Por qué? Porque tenemos Torah. Porque sabemos cómo se hacen las cosas. La Torah te da kabot, te da honra. Pero no en este mundo. En el mundo espiritual. La Torah te eleva por sobre todas las cosas. Escuchen esto y terminamos. O sea, al cumplir la Torah, escuchá bien esto, vos vas a llegar a estar por encima de lo que los demás entienden. ¿Por qué? Porque la Torah está por encima de todos. No por entender la Torah, por obedecer la Torah. Si vos obedeces humildemente, Dios te va a dar una revelación que te va a poner a vos por encima del común de la gente. Y te estoy mostrando el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Tengo que internarme en la yeshivá con 40 rabinos? No, tenés que obedecer un mandamiento solo. Empezá a obedecer la Torah, de verdad, de corazón, sin cuestionarla. Con este sentido. Esa sencillez, esa humildad en obediencia a Dios. ¿Sabe cómo se llama en el judaísmo? Pensar fuera de la caja. La gente cree que Albert Einstein era un genio. Albert Einstein era judío, amados, me canso de enseñárselo y no lo entienden. ¿Y qué tiene que ver? Albert Einstein dijo cosas que todavía hay gente que no puede explicar. Albert Einstein dijo que el espacio dobla. ¿Cómo le explica eso? Albert Einstein dijo que el tiempo no es tiempo. Albert Einstein sabía pensar afuera de la caja. Albert Einstein conocía la Torah, conocía estos secretos. ¿Sabés quiénes hacen esto? Los ángeles de Dios. Esto en el mundo espiritual es re común. En el mundo espiritual se sabe que cuando vos obedeces se te da la revelación. Ese es el secreto. Cuando vos obedeces se te revela. Pero tenés que obedecer con corazón. Y ni siquiera con querer hacer trampa. Decir, bueno, ahora voy a obedecer porque quiero saber. No, no se te va a revelar nada. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos te caes en la mente humana. ¿Y qué tiene la mente humana? Santiago 3:15 me dice que tu mente es animal, terrenal, diabólica.
por más inteligente que sea. Este es el gran secreto del judaísmo, de nuestro pueblo. Este dijo que el tiempo es relativo. ¿Cómo lo sabía? Él sabía esto. Cuando vos como ser humano aceptás que sos como una hormiga al lado de un gigante, que es el Eterno, y obedecés sin entender nada, vas a tener acceso a los tesoros escondidos de ese gigante. Ahora, si vos querés como hormiga cuestionar al gigante, el gigante te dice, no vas a saber nada. ¿Por qué? Porque la Torá, a ver si lo entendemos, amado, no es humana. Pero no lo digo así, ¿eh? Es divina, no. Escuchen bien esto y cerramos. Eso que ustedes están viendo ahí en hebreo no son palabras, no son letras tampoco. Eso es en ciencias más bajas un idioma. Pero eso en realidad son fuerzas divinas, son poderes de Dios, son ángeles. Es tan literal como eso. La Torá es divina, no es algo natural, no es humano. La Torá te da entendimiento sobrenatural. La Torá te da entendimiento sobrehumano. Shabbat Shalom. Vamos a orar.